ha sido gerente de proyectos para la Sociedad Bíblica de Guatemala, es pastor de jóvenes, es consultor y facilitador de las Sociedades Bíblicas Unidas para Latinoamérica. Y sobre todo, este es un detalle muy importante que hay que resaltar, es un apasionado por conectar a la próxima generación con la Biblia. Está casado con Mallory y es papá de Ian y de Zach. Así que bienvenido, hermano Marco Vinicio, y bienvenido también. Entiendo que él nos va a ayudar a presentar a los demás hermanos que nos acompañan esta tarde para la realización de esta actividad. Así que bendiciones y bienvenido, Marco Vinicio. ¿Tu micrófono, Marco? Vamos a un momentito. Vamos a ver. Un momento. Y con el hermano Marco hay un asuntito técnico ahí con su micrófono. Un momentito, mis hermanos. Bien, entonces quiero recordar la dinámica de escribir sus preguntas y sus comentarios y sus nombres en el chat para que podamos tener contacto. Ok, te escuchamos, Marco Vinicio. No sé si me escuchan ahora. Ahora sí, sí. Ok, perdón ahí, pero la tecnología nos atrapa, nos atropella. Bueno, muy emocionado, Luis, por estar compartiendo este espacio. Realmente un gran saludo, un gran abrazo a todos los hermanos y hermanas, a todas las personas que nos honran con su atención en este momento, en este viernes, ¿no? A nivel de los diferentes países. Así que siempre un honor, un gusto, una alegría poder compartir con ustedes. Y sí, claro, nos acompañan algunos jóvenes, precisamente por el tipo de la temática que vamos a abordar. Y los vamos a ir presentando conforme vamos teniendo esta exposición y esta conversación, ¿verdad? Que vamos a ir teniendo con todos ustedes. Pero nos acompaña Lea Ortega, Gaby Carrera, Lili García y Omar Amezquita. Pero, como le repito, los vamos a introducir en cada espacio que vamos a ir teniendo aquí con Luis. Pero un gusto, Luis, de compartir contigo también, por supuesto, y muchas bendiciones a todos los que nos están escuchando ahora. Bueno, pues entremos de lleno al tema de esta tarde, hermano Marco, con el asunto de la Biblia y las nuevas generaciones. Y hay una palabra ahí que está girando alrededor de mi cabeza que tiene que ver con los desafíos y los retos y una serie de cosas. ¿Cómo lograr eso, no? Esa conexión entre las nuevas generaciones y la palabra del Señor. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso, Marco Vinicio? Bueno, en este tiempo creo yo que cuando hablamos de retos y desafíos, creo que nos enfrentamos principalmente al tema de la pandemia y las condiciones que estamos manejando, ¿no? Y adversas, poco a poco adaptándonos, poco a poco tratando de establecer esas nuevas normalidades, esas nuevas realidades en las que estamos. A veces negándonos también al cambio que hemos tenido que enfrentar, negándonos a las condiciones nuevas en las que estamos ahora navegando, digamos, tanto en los diferentes aspectos, en las diferentes áreas, en empresas, en las mismas iglesias, y a la vez también, de alguna forma, enfrentando la adversidad más fuerte, ¿no? De muchos líderes que están partiendo con el Señor en medio de este tiempo también. O sea, yo creo que eso nos plantea condiciones muy diferentes, pero hay algo que dentro de todo esto está sucediendo también, y es que no, hay generaciones con las cuales estamos conviviendo en la iglesia, en la sociedad, en cualquiera de los ámbitos, aún en el mercado, digámoslo así, a nivel de clientes, a nivel de marketing. Hay diferentes ahora generaciones que están siendo impactadas directamente por el tema digital, por la virtualidad, por la misma tecnología, que están allí y que en medio de todo esto posiblemente les hemos perdido la vista. ¿Cómo van los niños a la iglesia hoy? ¿Cómo van los jóvenes a la iglesia hoy? ¿Cómo nosotros mismos estamos yendo a la iglesia hoy? Y todo esto nos plantea muchas interrogantes.
Pero creo que un tema que definitivamente es un llamado para todos, ¿no? Es un recordatorio para todos, es que vamos en un camino, vamos en una jornada que no tiene retorno, diría el rey David, ¿no? Pero que nos implica también la importancia de qué estamos dejando para las próximas generaciones. ¿Quién viene detrás de nosotros? ¿Quién toma la estafeta detrás de nosotros? Y todos los que estamos en una posición de liderazgo, en cualquier ámbito social y principalmente en el campo que nos lleva, ¿no? Instituciones académicas, iglesias, ministerios, sociedades bíblicas, agencias bíblicas, etcétera, nos llama la atención eso y nos compromete esa pregunta. ¿Quién va detrás? ¿Quién está detrás? ¿A quién estamos formando? Entonces, todo ese tipo de preguntas que en este momento están, que tal vez parecerían un poco no tan importantes, en realidad el gran reto en el que estamos es qué tipo de prioridad le estamos dando a eso, porque la vida avanza, el tiempo avanza y para muchas iglesias para muchos incluso a nivel nacional, este tema tiene que ver con un sentido de supervivencia para el movimiento, para la misión que estamos desarrollando en el país. Así que es realmente un tema más en este momento de levantar la conciencia porque tenemos muchos jóvenes detrás, muchas nuevas generaciones detrás de nosotros a las cuales posiblemente estamos atendiendo o posiblemente estamos desatendiendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué está pasando con ellos? ¿Y será que nuestra fe va a tener hijos? ¿Verdad? ¿Y será que nuestra fe va a poder ser transmitida como la escritura nos dice con Timoteo, ¿no? De tu abuela Loida, de tu madre Eunice y esa fe que ahora habita en ti? Es la gran pregunta, ¿no? La gran responsabilidad también, repito, que tenemos y que en mi perspectiva particular, creo yo que estamos enfrentando o estamos enfrentando o vamos a enfrentar una crisis en relación a esta tremenda y trascendental responsabilidad. Bueno, y hoy tenemos también la invitación y la participación de algunos hermanos jóvenes que nos han acompañado para contarnos algo de su experiencia también. ¿Quieres contarnos quiénes nos acompañan, Marco, algo de ellos y empezar con la participación de los hermanos? Sí, bueno, realmente el deseo es precisamente poder compartir también como la experiencia de algunos jóvenes en su acercamiento a la Biblia y ver cómo nuestros retos en eso que todos enfrentamos, también hay luces, ¿no? En medio de todo esto que podría ser una preocupación, ¿no? No solamente queremos lanzar un mensaje de alerta o de atención, sino también de esperanza, ¿no? De ver cómo muchos jóvenes se están acercando al Señor. Yo creo que en parte de esto, y en un momento vamos a iniciar con algunos de ellos, creo que más o menos, Luis, yo lo mostraría como las crisis que a veces se están enfrentando ahora muchos jefes, muchos gerentes, por ejemplo, en contratar jóvenes dentro de sus organizaciones o puestos de trabajo. Está habiendo un cambio importante donde nosotros crecimos con una generación que pensaba que en la casa lo que era trabajo y lo que era en la casa, ¿no? Esa separación. Nadie tenía que llevar trabajo a la casa. Y estamos ante una generación que descubre o que para ellos es muy normal el famoso home office, ¿no? El El home trabajar office. desde la casa. Entonces ahí resulta ser que hace un choque ahí en esto, ¿no? Aparte, el tema de que no se junta el placer con el deber, así, me recuerdo esa expresión aún de mis padres, ¿no? O sea, se cumple primero con el deber y después hay diversión. Y la generación de ahora desea conectar las dos cosas, desea trabajar en un lugar donde lo traten bien, donde pueda disfrutar y apasionarse por lo que hace. Entonces, esos sentidos van cambiando y por eso es que ahora, pues, muchos de los jóvenes saltan, tal vez en diferentes compañías. Por poner un ejemplo de esa crisis, repito, de esa situación que está cambiando nuestro lenguaje y va sobre lo mismo, por ejemplo,
como padres, ¿no? El diálogo con nuestros hijos, en especial con los adolescentes. Y tú que eres padre ya jóvenes, ¿no? Atravesaste esa etapa, pero la adolescencia es una etapa difícil de comunicación, aún con los mismos jóvenes. Es difícil cómo conectar con ellos, ¿no? Cómo conversar con ellos. Entonces, ese creo que es uno de los primeros puntos a los cuales tenemos que ir orientándonos. Pero yo quisiera, sí, comenzar compartiendo un poco y pidiéndole aquí a Gaby Carrera, que ella es parte de un proyecto que se ha impulsado primero como exploratorio, ¿no? Que se llama Link y que se ha ido trabajando para conectar a los jóvenes con la Biblia. Es un experimento piloto de un proyecto dirigido por jóvenes, trabajado con personal de las sociedades bíblicas, pero principalmente integrado y escuchando a los jóvenes. Así que ese ADN de poder trabajar no para los jóvenes, no por los jóvenes, sino con los jóvenes, que creo que es también de los grandes retos que tenemos, y pues compartirnos su experiencia, cómo ha significado acercarse a la Biblia a través de participar de este proyecto. ¿Nos puedes compartir ahí, Gaby, por favor? Claro. Hola, como bien dijo Marco, soy Gaby Carrera. Actualmente soy estudiante de medicina y trabajo como intérprete médica. Disfruto mucho servir, es por eso que inicié como voluntaria en Sociedad Bíblica de Guatemala a los 17 años. Yo soy afortunada de ser parte de un grupo de voluntarios y amigos tan increíbles que somos jóvenes apasionados por la Biblia y es difícil encontrar a personas así, pero estoy muy bendecida de conocerlos a ellos. Fui de las primeras voluntarias en este proyecto Link. Me dio la oportunidad de conocer a la Biblia como nunca antes. Estuve encargada de uno de nuestros últimos eventos, los más recientes, que se llama Enchufados. Este evento lo que quería era conectar a los jóvenes por la Biblia. Con la Biblia teníamos talleres simultáneos como de la ansiedad, relaciones negativas, también heridas y cómo sanar esas heridas como jóvenes. Y tengo muchas lecciones aprendidas, no solo por este evento, sino por muchas oportunidades que el acercarme a la Biblia y el estar de la mano con la sociedad me brindó. Yo de verdad era una persona muy tímida. Recuerdo que en una de mis primeras, bueno, la primera reunión que tuvimos cuando Link se estaba formando, le dije a Marco, tengo una petición y es no quiero hablar en público. Entonces yo era muy insegura, muy tímida. Y me alegra que él no me tomó la palabra en eso, porque si no, no estaría aquí definitivamente contándoles mi historia. He sido cristiana toda mi vida, pero no siempre fue así. Yo recuerdo, y si me pongo a pensar, mi Gaby carrera de hace 5 años, no creería lo que he logrado hasta ahora. Y mi vida sí es un ejemplo en que la Biblia es una lumbrera en nuestro camino como jóvenes, en nuestros días más difíciles. Creo que es mi mejor arma cuando tengo dudas y me siento confundida por decisiones que tengo que tomar y no sé cuál es la mejor decisión. Ese acercamiento que me dio, esa oportunidad que me dio Lynn para acercarme a la Biblia y conocerla de una manera diferente, el desempolvarla de mi estante y el no creer que la Biblia es aburrida, como muchos de los jóvenes creen, me cambió la mentalidad y la verdad es que sí transformó mi vida. Me sigo retando y la Biblia me da esas herramientas, esa confianza que creo que muchos de nuestros jóvenes y nosotros como jóvenes tenemos, pero creo que tenemos mucho por aportar cuando sabemos cómo manejar nuestras herramientas, cómo manejar nuestros talentos y tenemos a líderes que creen en nosotros y saben cómo tirarnos al agua y cuándo necesitamos ser tirados al agua. Así que agradezco mucho esta travesía que he tenido, creo que es una travesía increíble que como bien les mencioné, no fue una travesía sola, sino que estoy de la mano de otros voluntarios que los van a ir conociendo poco a poco esta noche y que son increíbles. Entonces yo diría que a mí la Biblia sí me cambió como joven y no creería que ahora estoy hablando y pongo en mis redes tantas cosas de la Biblia porque es una parte muy importante de mí. Entonces me alegra ser parte de un movimiento tan importante, de algo tan bonito y estoy agradecida por esa oportunidad. Excelente. Sí. Excelente de testimonio, Gaby, y el desafío de portar el mensaje bíblico y la Biblia misma en contextos de preparación profesional, las universidades, el recorrido académico, un poco
contrastante en algunos ambientes con la juventud que no quieren, que tienen una reacción no muy seria, no muy formal con los símbolos religiosos y con la religión en este tiempo, ¿no? Creo que es muy importante lo que tú nos cuentas. ¿Cuál ha sido alguna reacción que han tenido algunos compañeros tuyos cuando te ven tan comprometida con la Biblia? Buena pregunta. Yo diría que es sorpresa, porque la verdad es de que eso es uno de los retos más grandes que he tenido, el poder ser luz en medio de una juventud tan difícil, ¿verdad? Por la universidad me tocó también hacer ciertas pausas y estuve trabajando en entornos que que yo no había conocido, ¿verdad? Porque siempre, como les mencionaba, fui cristiana toda mi vida, estuve en colegios cristianos y cuando salí a la realidad de estar con jóvenes en este tipo de ambientes laborales totalmente diferentes, me costó mucho. Entonces, es por eso que yo digo, el tener de la mano la Biblia tan cerca, el poder recurrir cuando tenía dudas o cuando, como bien les dije, no sabía qué hacer, ¿verdad? O pedía consejo. El tener esa comunión tan cerca con también con el voluntariado me ayudó mucho en poder ser luz en medio de eso. Entonces yo diría, fue asombro porque es muy difícil encontrar a jóvenes cristianos que tengan a la Biblia como su primer recurso cuando tienen dudas. Excelente, muchas gracias Gaby. Muchas gracias Gaby. Gracias Marco por esta dinámica de presentación. ¿Quieres agregar algo a lo que Gaby nos está compartiendo, Marco Benicio? Bueno, básicamente el tema de que, primero que es interesante cómo la forma de presentarle a los jóvenes la escritura o acercarnos es un elemento importante porque muchos de ellos están con la disposición de servir, de abrazar causas. La mayoría de jóvenes ahorita está en esa línea, ¿no? Desde causas políticas y cuanto más la causa bíblica, ¿no? Cuanto más la causa del Señor, la misión de Dios y ellos están con esa disposición. O sea, hay una fuerza extraordinaria en ellos. Cada joven es un misterio y un tesoro, ¿no? Un misterio porque no sabemos lo que van a llegar a ser, por lo tanto tenemos que prepararlos para lo que Dios tiene para ellos. Y un tesoro porque tienen talentos extraordinarios, entonces terminan sorprendiéndolo a uno de una forma especial. Así que realmente damos gracias a Dios por la vida de jóvenes como Gary que están buscando a Dios y amando y compartiendo la palabra. Hemos hablado al inicio de esos retos, ¿no? De esos retos que enfrenta esa conexión, como ese actividad que nos contaba Gaby de estar, creo que si oí bien, enchufados, Enchufados, sí. Sí, enchufados enchufado. que es como conectados, ¿verdad? Bueno, nosotros Claro. en Guatemala usamos esa expresión, los hermanos en los otros países de Latinoamérica. Espero que no sea una expresión fea, pero estar conectados con la palabra del Señor. ¿Cómo describirías esos retos, Marco Vinicio? Fíjate que yo creo que, bueno, el primer reto y el más sencillo, pero el más grande también, que creo que es la puerta, es que para muchos de los que ya tenemos algunos años, no voy a disparar en contra mía, ¿verdad? Para los que tenemos más de 40, para los que podemos ser ya estando en una etapa de, incluso en una etapa mayor, digamos, ¿no? A veces nos es difícil precisamente entender a los jóvenes y creamos tal vez a veces esa resistencia para nosotros mismos, de aquellos que piensan diferente, de aquellos que miran el mundo de una manera distinta, aquellos que pueden verse hasta rebeldes o demasiado innovadores y hasta incómodos porque no piensan como nosotros, ¿no? Les falta madurez, les falta muchas cosas, pero es parte de su etapa normal, ¿no? Pero a veces creamos esa distancia y muchas personas, a veces muchos líderes, muchos pastores también dicen, me es muy difícil hablar con los jóvenes, ¿no? Me es muy difícil trabajar con ellos. Y a veces hasta se asombran cuando hay un líder, y de ahí creo que surgió la expresión del pastor de jóvenes, ¿no? Ese título con una especialidad, porque bíblico sería, bíblico es el pastorado, ¿no? El pastor de jóvenes, no le encontramos una base bíblica, porque sería como una especialidad
Pero en realidad lo que se refiere es una atención a aquellos, ¿no? Que tienen cierta edad y que representan un reto por eso. Pero creo que la actitud más importante que debemos de tener es que nos interesemos, o sea, que seamos intencionales para poder llegar a alcanzar a los jóvenes, conversar con ellos y conectarlos. Porque es muy fácil esperar que ellos traten de llegar a ser como sus líderes o sus padres o sus autoridades, pero en realidad es a nosotros a quienes nos toca regresarnos, interesarnos, aprender y para de esa manera entonces poder entablar un diálogo y de esa manera también introducirlos o acercarlos a la Biblia de formas innovadoras. Pero creo que ese es uno de los primeros retos, ese choque, y por eso ponía el ejemplo de los padres con los adolescentes, ¿no? Ya hasta hay libros que dicen eso, ¿no? SOS, ¿no? Soy padre de adolescentes, pero en realidad Dios tiene cosas extraordinarias en esta acercamiento intergeneracional que debemos de tener, ¿no? Y yo lanzo una primera pregunta con esto que estamos hablando, Luis. Una forma de distinguir qué tanto estamos cuidando de nuestras nuevas generaciones, qué tanto los estamos tomando en cuenta, es cuál es el promedio de edad de los equipos directivos, de los equipos senior, de los liderazgos de nuestras instituciones, organizaciones o iglesias. ¿Qué promedio de edad tienen ellos? Los líderes principales, digamos. Y creo que ahí es donde esos datos pueden incluso asustarnos. Y quisiera poner un ejemplo de una organización cristiana que conozco muy bien. Se hizo ese análisis a lo interno, representación en muchos países del mundo, para ver cuál era el promedio de los líderes, ¿no? Para ver qué tanto había un acercamiento con la juventud. Resulta ser que el 75% de los líderes a nivel global de esta organización tenían más de 40 años, más de 50 en realidad. La gran mayoría, y solo el 25 tenía menos de 40, digamos. Bueno, digamos que eso podría estar bien, pues habría que analizarlo porque la población mundial, el 75% de la población mundial tiene menos de 40 años. No sé si logro mostrar con eso a la inversa lo ¿Cómo desconectados vamos? que, exactamente, lo desconectados que podríamos estar hacia estas realidades. Y en las iglesias podríamos hacer ese mismo análisis. Y es ahí donde ese es uno también de los retos que estamos manejando. Y el peligro, Luis, que yo miro, y el peligro hacia todos los que nos están escuchando, es que si no atendemos a los jóvenes en el momento adecuado los introducimos en ese proceso de sucesión, digámoslo de esta forma, ¿no? No vamos a tener llamamientos nuevos, no vamos a tener sangre nueva, no vamos a tener nuevos líderes detrás que continúen nuestros movimientos o nuestra misión o nuestras instituciones. Y reaccionar está siendo muy tarde para muchas organizaciones internacionales y mundiales que son cristianas, que están haciendo una labor extraordinaria, pero no están reaccionando a esto. Entonces creo que esa desconexión plantea un reto muy, muy importante. Entonces, lo que estás describiendo es una especie de desconexión con estas nuevas generaciones. Sí, es decir, digamos, el tema, ¿saben? Un buen ejemplo, creo yo, podría ser el famoso pasaje de Pablo y Bernabé con Juan Marcos, ¿no? Cómo se da un choque entre Pablo y Juan Marcos, cómo hasta cierto punto existe un tipo de descarte, ¿no? O sea, Pablo no quería trabajar con él porque no cumplió con sus expectativas. Y por supuesto, un adolescente o un joven, pues en su momento va a tener esas falencias, porque es mi responsabilidad prepararlo, ¿no? Es mi responsabilidad incluso mentorearlo, ¿no? Y es Bernabé quien hace esa función. Y nos sorprende después ver a Juan Marcos como el autor del primer evangelio, ¿no? Y al final el evangelio que aporta de una forma trascendente a Mateo y a Lucas, ¿no? Entonces, es decir, la labor de este joven que iba a ser desechado porque no cumplió una expectativa fue trascendental y ha sido trascendental para la iglesia, ¿no? Pero luego Pablo rectifica, ¿no? Y con Timoteo
se conecta para desarrollar a este joven que iba a continuar lo que él estaba haciendo. Así que creo que esa parte, ese principio de algo intergeneracional, porque cada generación tiene algo valioso que aportar, es muy importante que podamos conectarnos con eso. Las organizaciones deberían de integrar en sus juntas directivas, en sus posiciones de liderazgo, gente joven, pero no gente joven solamente que entre porque es joven, sino gente a quien mentoreamos y le transmitamos parte de nuestra fe también, para que abracen el evangelio y la palabra de Dios como nosotros lo estamos haciendo. Y creo que ese es el gran. Creo que en el tema ahí principal no es tanto el mantener a los jóvenes solo como asistentes en la iglesia, sino engancharlos con la palabra del Señor, principalmente. Definitivamente. Mira, creo que has tocado un punto bien clave, pienso yo, porque el contraste que estamos teniendo, y es bueno que se pueda observar, ¿no? Las sociedades bíblicas trabajan muchas iglesias y tienen acercamientos con ellos, ¿no? Y se intenta también servir a los grupos de jóvenes. Pero un fenómeno que yo estoy observando, y es una observación personal, es que la membresía de que el domingo asiste, estoy usando un ejemplo pasado ya, ¿no? Pero digamos, la membresía que está asistiendo el domingo, virtual o presencialmente, de jóvenes, la podemos contrastar contra las actividades que realmente se hacen para jóvenes, ¿no? Invitaciones, congresos, convenciones, servicios o actividades de jóvenes. Y cuando contrastas la membresía que asiste el domingo contra la que asiste a las actividades de jóvenes, es una diferencia alarmante, ¿no? Las iglesias más exitosas, digamos, que están alcanzando a sus jóvenes, llegarán a un 30-40% del 100% de jóvenes que asiste a la iglesia el domingo. Entonces, hay una desconexión también ahí. Están asistiendo los domingos muchas veces porque van con sus familias o con sus padres, pero los que van voluntariamente cambian hacia las otras actividades. No sé si me doy a entender con esa diferencia que está pasando. Y es algo que se está convirtiendo en una hemorragia. Es decir, estamos perdiendo a nuestros jóvenes. Los ganamos en los niños, logramos trabajar con ellos, con los niños, con los adolescentes, vamos más o menos, pero cuando llegan a la etapa de jóvenes y universitarios, hay una salida. Y es uno de los grandes retos que también tenemos de lograr que ellos tengan una fe interiorizada, una fe inteligente basada en la escritura, ¿no? Y no basada en la fe de sus padres o en la fe de sus pastores, por ejemplo. Bueno, y creo que esa es una parte desafiante, ¿no? Que el hecho de que seamos adultos, los que estemos al frente de las congregaciones, hay una cuota ahí grande de responsabilidad con el tema de la orientación y el trabajo con los jóvenes, adolescentes y jóvenes, que va desde liderazgo familiar hasta el liderazgo eclesiástico, ¿no? Que el mundo ha establecido, fuera del cristianismo, fuera de la iglesia, ha establecido sus liderazgos, ¿no? Hoy tenemos liderazgos que son los influencers, los youtubers, los tiktokers y instagramers y una serie de plataformas y de grupos donde los jóvenes son bombardeados, influenciados y lo siguen a millones. Es impresionante, ¿no? Y creo que el gran reto ahí, fíjate, es precisamente esa posición adultocéntrica. Muchos líderes piensan que ellos saben lo que los jóvenes necesitan. Yo les voy a decir qué temas, qué predicaciones, qué temáticas, qué eventos, qué cosas hacen, qué cosas van a hacer. Yo como posición de autoridad, ¿no? Y como adulto, ¿no? Porque ellos son jóvenes, entonces no saben. Entonces yo les digo, y esa es una posición bien peligrosa, porque es precisamente lo que nos hace perder relevancia. Porque ¿quién sabe mejor qué es lo que necesita un joven en cuanto a su ambiente, en cuanto a sus retos, sus preguntas, sus problemas de identidad, ¿no? Sus grandes interrogantes de la vida, las decisiones más trascendentes que van a tomar, sino ellos mismos? O sea, si los pudiéramos escuchar, cambiaría muchas cosas. Entonces decimos, trabajamos por los jóvenes, trabajamos para los jóvenes, pero nunca con ellos.
porque ellos son muy pequeños o no saben mucho de la vida, y en realidad hay sabiduría en los niños como lo hay en los ancianos, ¿no? Hay sabiduría en los jóvenes como lo hay en las canas. Entonces, el poder escucharles es clave. Y este es un ejemplo que quisiera poner. Cuando iniciamos este proyecto, una de las ideas era trabajar con redes sociales. Eso es básico si yo quiero alcanzar a los jóvenes, ¿no? Con todo lo que mencionaste, youtubers, influencers, o sea, funcionan sobre las plataformas de redes sociales. La primera idea adultocéntrica que se nos ocurrió fue, trabajemos con Facebook. Pero en eso, al oír a los jóvenes y preguntarles dónde les gustaría, cuál es la red que están usando, el susto digo, porque muchos adultos, muchos padres, muchos líderes pensamos que porque estamos en Facebook ya estamos pues en la onda de los jóvenes, digamos. Y la mayoría de jóvenes ya está dejando el Facebook, si no es algunos que ni siquiera la usan, no tienen ni usuario, ni lo tienen en el teléfono, y uno piensa que eso sería lo que necesitan. Y una de las recomendaciones en ese momento, hace 5 años más o menos, fue usar Instagram, y era una red muy nueva en ese momento, y era como muy retadora. Yo quería ahorita, Luis, compartirte uno de los jóvenes que ha participado y nos ha estado apoyando mucho porque ha desarrollado muy bien esto de las redes sociales, es Omar Amezquita. Así que quisiera que Omar nos pudiera ahí compartir un poquito de cómo se están usando las redes sociales con jóvenes en este tiempo. Bienvenido, Omar. ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches, ¿cómo están todos? Pues bueno, quiero contarles un poquito el tema desde mi punto de vista de experiencia y algunos datos interesantes que realmente son bien alarmantes y creo que son bien importantes tomarlos en cuenta. Bueno, yo me acerqué como voluntario a proyectos de Sociedad Bíblica de Guatemala y temas de jóvenes por medio de las redes sociales. O sea, realmente me enteré de los proyectos que estaban manejando por medio de las redes. Gracias a todo eso y que me gusta mucho toda la cuestión de redes sociales y todo esto, pues he creado una comunidad bastante grande dentro de la misma y pues tengo dos personas o brechas generacionales que son como las que más siguen las cuentas que yo manejo y son la generación Z, que son más o menos personas entre 15 y 25 años, y los millennials, que son entre 25 y 40. Y hay algunos datos interesantes que yo les preguntaba, porque siempre como que interactúo mucho con la comunidad y les pregunto, o sea, porque comparto muchas cuestiones bíblicas y me dicen, es que a veces es como muy aburrido o no tengo tiempo para estar viendo cuestiones de la Biblia. Y yo me puse a investigar y me di cuenta que, bueno, en promedio una persona, un joven, cualquiera de las dos generaciones que mencioné, toca el teléfono aproximadamente entre 2.600 y 3.000 veces al día. Pues esa es la cantidad en que le estamos scrolleando, estamos revisando, estamos viendo. Y pasamos, ahora por temas de la pandemia, ha aumentado entre un 10 y un 20% el tiempo en el que pasamos en el teléfono, que es aproximadamente de 4 a 5 horas, o sea, en el día. El consumo de información, o sea, aparte de temas de revisar redes sociales, también está el tema de ver videos, escuchar música, y creo que consumimos demasiado tiempo. Entonces, es un punto de revisión y bien importante en los jóvenes ver qué consumen todos los días. Y tal como mencionaba Marco, o sea, muchas personas pueden pensar que si generamos, por ejemplo, una campaña, compartimos información por medio de Facebook, va a llegar a esas generaciones y realmente no. Incluso Instagram ya se está quedando un poquito rezagado con el tema de gente de la brecha de los millennials. Y ahorita hay muchas otras redes sociales como TikTok, como Discord, WhatsApp, Telegram, Twitch, que son redes sociales que tienen como sus peculiaridades cada una y que comparten y que consumen información día a día de las diferentes brechas. Entonces, esos datos creo que son bastante alarmantes y de tomar en consideración si se quiere llegar, y como ese reto de llegar a los jóvenes y conectarlos con la palabra de Dios, pues es muy importante y tomarlos en cuenta, ¿verdad? Muy interesante porque incluso hay unos nombres que creo que ni los habíamos escuchado de redes sociales donde andan los jóvenes. Eso precisamente es sorprendente, creo yo. Y creo que muchos pensamos que, digamos, el número de redes sociales que un padre, que un líder, que una autoridad conoce, sería bueno hacer también el ejercicio, ¿no? Y uno diría, bueno, yo conozco Facebook, conozco Twitter, conozco Instagram,
Y los más, tal vez, los más innovadores, Snapchat, ¿no? Pero hasta ahí nos quedamos, ¿no? YouTube, por supuesto, ¿no? Ujú. Y ahí pensamos que ya tenemos a los jóvenes en alguno de esas redes sociales, pero cuando empezamos a escuchar esos nombres que mencionó Omar, nos sorprende y entiendo que la mayoría, por ejemplo, de adolescentes están en esas redes que ni siquiera hemos escuchado cómo hacían. O sea, eh, Omar decía, tal vez si nos la repites, Omar. Bueno, las actuales para generación Z, TikTok, una de las principales, Twitch, Discord, WhatsApp también, Telegram, son de las que más utilizan las personas. Y juegos, también hay una N cantidad de juegos que también funcionan no solo como juegos para entretener, sino también como una red social, porque están jugando y están compartiendo con otras personas. O sea, con esta generación muy rápida y todo lo quieren ya, pues es un tema de comunicación instantánea, ¿verdad? Sí, yo creo que ese es un gran desafío de estos campos blancos, como hemos llamado tradicionalmente a los campos misioneros, campos blancos, pero virtuales, donde están los jóvenes que probablemente los podemos ver horas sentados frente a un computador, como nos decía Omar, horas con el teléfono en la mano y pareciera que están en casa, ¿verdad? Están ahí en casa, no están en la calle arriesgándose probablemente, pero gastando horas en las redes sociales y nosotros ausentes y la Biblia ausente y la palabra del Señor ausente en esos ambientes y en esos contextos de la palabra del Señor, ¿no? Definitivamente. Y la pandemia es lo que ha generado todo esto. El desarrollo de una red social explosivamente como TikTok, que suena ahora ya mucho más, pero que en la pandemia tuvo su hit, digamos, ¿no? Y todo el resto de redes sociales que los jóvenes se movieron hacia eso en tiempos de encierros, ¿no? Y de cuarentenas y de toques de queda o cuarentenas de este tipo, ¿no? Entonces, creo que son nuevas condiciones que están siendo muy rápidas y a veces eso nos desorienta, Luis, o sea, a todos, ¿no? Los que queremos acercarnos a los jóvenes, pues decimos, no, pero se mueven muy rápido, desarrollan cosas completamente nuevas, a veces tienen hasta expresiones muy, muy particulares y uno dice, ¿y cómo logro entonces contactarlo? ¿No? Y entonces eso muchas veces nos asusta y por eso muchas iglesias nos acercan. Muchas de las posiciones que tenemos es que vengan a nosotros, que se hagan a nosotros, ¿no? Y en realidad nos toca a nosotros interesarnos por ellos para poder servirles de formas más innovadoras. Yo creo que ese choque también está siendo muy, muy retador. Muchos tuvimos el tema de la tecnología, de todo esto de Zoom y conferencias virtuales. Yo recuerdo predicaciones y connotados predicadores atacando el tema de las comunidades virtuales y de las actividades, servicios o conferencias virtuales, digamos, como algo que no era adecuado. Y mírennos ahora, ¿no? Sin eso no podríamos estar sobreviviendo como iglesia muchas veces. Bueno, ¿y cuáles han sido algunas de las ideas o participaciones particularmente de Link a través de estas redes sociales? ¿Cómo ha sido esa incursión en esos ambientes desde Link? Bueno, interesantemente, yo quisiera ahorita pedirle a alguien más también que nos acompañe, precisamente respondiendo a eso que acabas de decir, Luis. Y es que a la hora de entrar a redes sociales y a poder generar contenido bíblico, digamos, porque es específicamente bíblico lo que se desarrolla en este proyecto, ¿cómo llegarle a los jóvenes sin que fuera algo aburrido, como generalmente se dice, ¿no? Y entonces de ahí surge una de las primeras cosas. Tenemos que lograr una experiencia para ellos como nunca antes, ¿no? La presentación de muchos del estudio de la misma palabra de Dios de una forma diferente, porque muchas veces hay cosas que no se abordan, digamos, en las iglesias y este proyecto pretendió también aportar para que muchos líderes de jóvenes pudieran acercarse y ser capacitados también en la Biblia. Pero dentro de eso, la comunidad virtual fue creciendo e interesantemente desarrollando talentos nuevos.
quisiera pedirle a Lea Ortega, ella es la community manager que está detrás dentro de la generación de contenido y de todas las publicaciones en Instagram, que nos compartiera un poco su experiencia, porque también para Lea fue un poquito de cero descubrir talentos. Sí, Adelante. sí, los adultos piensan que es un mundo infinito que no pueden tocar, están muy equivocados, porque absolutamente todos nos hemos encontrado así en un primer encuentro al querer impartir nuestro conocimiento en las redes sociales. A mí me pasó que no muy lejano a la historia de Omar, estaba en mis redes sociales y veo como un grupo de jóvenes está leyendo el libro de Marcos. Y me impresionó tanto cómo estos chicos, y miraba rostros y decía, no, pues no tienen ni mi edad, están leyendo el Evangelio según San Marcos. Eso hizo mucho ruido en mi cabeza, porque yo muy acostumbrada a la versión Reina Valera 1960, no le encontraba tanta facilidad al texto, tanta comprensión. Luego de eso me integro porque hay un llamado para trabajar en el equipo de voluntarios y dije, vamos a ver de qué se trata esto. Creo que eso es uno de los primeros pasos, el querernos involucrar, el querer ser parte y el querer escuchar y aprender. Porque yo estaba trabajando en mi grupo de jóvenes, también en redes sociales, ya tenía ahí más o menos una escuelita, pero cuando vengo con estos chicos, literalmente mi cabeza tenía que explotar en ideas. Y era momento de decir, no, yo sé esto, hagamos aquello, y escuchar más las opiniones y aceptar esas críticas que para mí terminaron siendo muy constructivas. Entonces empieza la tarea de conocer la TLA, cosa que no había tenido tanto contacto, seré muy sincera. Y cuando tengo ambas versiones en mis manos, leo el texto porque cuando uno genera contenido, más que todo visual para jóvenes, uno tiene que saber cuáles son sus formas de comunicarse. Ellos se guían por sonidos, ellos se guían por imágenes, ellos se guían por texto realmente corto, porque como bien mencionaba anteriormente, la forma en comunicar a jóvenes es rápida. Una frase que sea contundente hará que la persona, si es lectora, lea, si es visual, vea, y si es auditiva, escuche. Entonces, crear todo este abanico de opciones permite el comunicarnos mejor. Entonces, veo cómo todo esto me fue ayudando, no solo a apoyar al equipo de voluntarios, sino a mí misma, a entender las verdades hermosas que contienen las Sagradas Escrituras. Realmente algo muy bonito. Bueno, y es ahí yo veo muchos, múltiples desafíos para nuestras generaciones que somos migrantes digitales, ¿no? Los que hemos nacido, algunos casi a la mitad del siglo XX, ¿verdad? Y despuesito somos migrantes digitales. No nacimos con celular, no nacimos con computadoras, crecimos en la escuela lejos de la tecnología. Tal vez en casa lo más tecnológico que había era un radio y un televisor probablemente. Después llegó un teléfono de cable, de aquellos de disco. Y así empezó a surgir la tecnología y nos tuvimos que ir adaptando, pero ha avanzado tan rápido que muchos nos quedamos atrás. Y escuchando a Lea de la elaboración de todos esos contenidos, hay una palabra que se me ocurre, ¿verdad? Como líder, como pastor adulto, tratando de llevar la palabra del Señor a los jóvenes, es auxilio, ¿verdad? Auxilio, porque no se me ocurre otra expresión. Son cosas que definitivamente yo no puedo hacer, que son cosas técnicas y de diseño y de muchas cosas que no estoy en la capacidad de hacer. ¿Dónde encuentro ese auxilio? ¿Dónde encuentro ese oportuno socorro? ¿Hacia dónde tengo que dirigir mis oraciones en ese momento para encontrar esa ayuda en esta área que estamos hablando de la juventud y particularmente ahora tocando el tema tecnológico, ¿verdad? De las redes sociales? Interesantísimo, interesantísimo porque
¿Quién es nuestro soporte técnico cuando nuestro celular comienza a dar problemas? ¿Quién nos ayuda para poder reiniciarlo si tenemos que reiniciar, o para poner una foto de fondo de pantalla o lo que sea? Nuestros propios hijos, ¿no? Nuestras generaciones anteriores. O sea, que al final tenemos que recurrir a ellos. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos, el poder involucrarnos con ellos y darles su lugar. Y repito, darles una voz, escucharles, e incluso en determinado momento dejar que caminen. En muchas iglesias han sido los jóvenes los que han tenido que tomar el lugar de cómo configurar el Zoom, cómo enseñarle incluso al pastor o al líder cómo se puede utilizar, apoyarle en una conferencia virtual, en Meet, en todas las plataformas que hay, ¿no? Así que creo yo que el reto es el poder reconocer eso. Y tal vez, Luis, yo creo que dentro de los puntos ya para ir finalizando, es el tema de que esto es un llamado a cambiar, ¿no? Es un llamado al cambio, un llamado a tener la voluntad, a tener la intencionalidad de decir, ok, yo voy a trabajar con mis jóvenes, yo voy a trabajar en mi empresa, en la iglesia, en la institución, en la universidad, vamos a trabajar con ellos, ¿no? En mi liderazgo voy a empezar a desarrollar que ellos hayan nuevos líderes que vengan detrás, ¿no? El mentorearlos, el poder dedicarles un espacio, aprender de ellos y poder construir puentes, porque hablamos mucho de esta brecha generacional. Lo que para nosotros los supersónicos eran el futuro, para nuestros hijos son simplemente caricaturas del pasado. Así de contrastantes son muchas de nuestras realidades, pero que Dios nos quiere ayudar para eso, ¿no? Que despertemos a estas realidades y podamos atender a aquellos que vienen detrás de nosotros. Ok, Marco. Bueno, estamos ya en la recta final de esta charla que estamos teniendo con los hermanos. Tenemos ya algunas preguntas también que nos están lanzando, y creo que lo que estamos platicando es algo muy importante, porque creo que coincidimos en el tema de jóvenes que están dejando los procesos tradicionales de religión, dejando la palabra del Señor, dejando las congregaciones. Este proceso de pandemia, pues ya ni siquiera muchos jóvenes ya no tienen la oportunidad de ir a la iglesia, y las transmisiones que se hacen no necesariamente representan el gusto o el impacto en los jóvenes. Queremos que estén conectados a una transmisión de 2 horas y ellos pasan el día viendo TikTok de, ¿qué? 40 segundos, ¿verdad? Y ese tipo de comunicaciones, así que es muy contrastante, ¿no? Es muy contrastante. Entonces, hagamos unas conclusiones, si quieres, de esta parte, y luego vamos a pasar a las preguntas que nos han escrito. Sí, bueno, tal vez una conclusión muy importante es que esto tiene que ver con la supervivencia misma de la iglesia, ¿no? La supervivencia misma de nuestros movimientos y de la misión. Y de lo que nosotros amamos y abrazamos como una fe bíblica, ¿no? Y como una causa bíblica. Entonces, ese sería como para mí una primera conclusión. Si no reaccionamos a tiempo, vamos a perder lo que hemos construido y que anhelamos que las futuras generaciones puedan continuar creyendo, ¿no? Abrazando en su fe, en su corazón. Así que ministerios completos están amenazados por esto, ¿no? Entonces, la importancia de ponerle atención en cualquier ámbito, y repito, no solamente en un ámbito de iglesia, sino en cualquier ámbito, aún en nuestra casa, ¿no? Sumamente importante. Lo segundo es que tenemos que intencionalmente aprender de ellos, ¿no? Acercarnos nosotros. Es como el niño con el padre, ¿no? Yo puedo ver a mi hijo hacia abajo porque él no puede subir a mi nivel, pero yo sí puedo bajarme a su nivel para conversar uno a uno. Es incómodo, me hace salir de mi zona de confort, por supuesto, pero al final ese es el esfuerzo que tengo que hacer, porque me interesa trabajar con las nuevas generaciones. Creo que también el compartir las experiencias de otros es una parte también sumamente importante. Y finalmente escucharles. Yo quisiera, si me permites, Luis, darle 2 minutitos aquí a Lili García, que también está ahí conectada, para que sea la última intervención de estos jóvenes tan entusiastas que han participado, y también que nos pueda compartir un mensaje ahí para
para quienes nos están escuchando. Bienvenida, Lili. Hola, qué gusto estar en este espacio con ustedes. Yo solo quiero contarles un poco sobre mi experiencia dentro de la Sociedad Bíblica. Yo soy voluntaria de Sociedad Bíblica de Guatemala desde hace 6 años. Yo empecé cuando tenía 22 años, entonces fue justo en mi etapa estaba terminando la universidad. Esa Sociedad Bíblica, la misión bíblica ha sido parte de lo que he hecho desde los últimos años de la universidad, podríamos llamarle mi graduación y ahora pues en mi vida profesional. Y creo que una de las cosas, bueno, algo que debo mencionar es que antes de este voluntariado en Sociedad Bíblica yo había sido parte del voluntariado en algunas otras organizaciones, pero creo que ninguna organización había capturado mi corazón de la manera que la misión bíblica lo hizo. Y considerando mi experiencia, creo que hay 3 puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Y uno es que al principio se me dio la oportunidad de apoyar. Es decir, yo fui parte de los eventos, participé junto con el staff de los proyectos misioneros que desarrolla Sociedad Bíblica en cosas tan básicas como vamos a ir a dar clases de valores a los niños, vamos a hacer una celebración con personas no videntes. Se me dio la oportunidad de apoyar y de ver esa parte de la misión que muchas veces no es visible para quienes están fuera. Entonces, en primer punto fue apoyar, luego fue aprender, porque luego de que ya habíamos hecho como cosas eh, como un poco más cotidianas, podríamos decir, eh, se me fue enseñando bueno, tú puedes armar la agenda del evento, tú puedes apoyarnos haciendo las dinámicas, por ejemplo. Entonces tuve la oportunidad de aprender, de ser mentoreada por personas dentro de la Sociedad Bíblica que ya tienen un recorrido, que conocen no solo la palabra de Dios, sino que también saben cómo llevarla a estas diferentes comunidades y grupos. Y en este punto creo que esto de aprender fue muy importante para mí porque en el 2018 que el proyecto Link comenzó, ya estaba en el corazón de la Sociedad Bíblica hace más años, pero cuando empezó su ejecución en el 2018 se me hizo la invitación para que yo participara como la facilitadora del proyecto. Y creo que definitivamente ha sido un reto en muchos sentidos, pero uno no lo hubiera logrado sin la ayuda del Señor. Eh, Dos, sin tener la capacitación que Sociedad Bíblica me ha brindado y por supuesto sin un equipo que también está apoyando la misión, ¿verdad? Que ustedes los pueden ver aquí, son jóvenes que también son parte esto solo es una representación del grupo de voluntarios, pero eh, que también todas las ideas que desarrollemos, que consideremos, puedan ser aprobadas por Sociedad Bíblica y nos dicen, bueno, vamos, el visto bueno, ¿verdad? Y creo que en tercer punto es esto, la participación. Se me dio la oportunidad de participar y de ahora de también formar parte del caminar de la misión bíblica que muchos jóvenes voluntarios también están atravesando en este momento. La oportunidad de replicar las experiencias que yo he tenido a lo largo de estos 6 años y de hacer de la experiencia de la misión bíblica alcanzable para más jóvenes. Entonces, creo que yo lo podría resumir en esos 3 puntos. Tuve la oportunidad de apoyar, de aprender y de participar. Muchas gracias, Lili, y gracias, Marcos. Ya tenemos algunas preguntas acá en el chat de Zoom y algunos hermanos que están escribiendo también en Facebook. Hay una pregunta muy interesante que quiero iniciar con esta y es que nos están preguntando dónde poner el límite en cuanto al uso de las redes sociales con tema de jóvenes, ¿no? ¿Qué tanto se vale? ¿Qué tanto atreverse a hacer en redes sociales para jóvenes, ¿no? ¿Hasta dónde llegar con el tema de esto? Wow. Bueno, la pregunta es muy amplia, realmente es muy amplia y creo que la orientación tal vez podríamos tomarla desde ciertos principios. Pero yo diría, una parte clave de trabajar con jóvenes es la innovación.
el espacio para poder cometer errores. La creatividad es prueba de error, ¿no? Ese espacio es el más importante. A veces las perspectivas bíblicas o los campos de iglesia, somos parte de un grupo que tiende a ser bastante conservador y eso nos causa problemas precisamente cuando hay cambios tan abruptos como el cambio de la pandemia, ¿no? Entonces, pero la exploración de usar nuevas redes y nuevas plataformas creo que es lo más importante. Atrevernos a acercarnos. Creo que muchos líderes tienen hasta miedo al escuchar TikTok. Sientan que es ¿cómo va a ser eso a mi edad? Yo viendo eso. Bueno, pues mire la cantidad de gente que hay ahí ya ahora y siendo una red súper alta y seguramente vamos a parar teniendo en algún momento una cuenta ahí. Pero de forma muy puntual, yo diría, el primero, tenemos que explorar. Definitivamente es un campo completamente nuevo, demasiado dinámico, que debemos de acercarnos. Creo que ese es el primero. Algo así como los papás, que nos metemos a una red social para ver si nuestros hijos están ahí, para ver qué están haciendo. Aunque ellos nos dan la vuelta, porque después resulta que su usuario es diferente y nunca los encontramos. Pero de esa manera, explorando inicialmente, y segundo, investigando, interesándonos y aprendiendo en ese campo y luego probando junto con nuestra audiencia principal. O sea, realmente la recomendación es no trabajarlo desde mi posición y desde mi posición como un adulto, como una generación que va adelante, sino trabajarlo como una forma intergeneracional. Trabajamos nosotros, que tenemos más tiempo, junto con jóvenes que tienen la fuerza y la audacia y el entusiasmo. Y esa combinación creo que nos va a ayudar a poder explorar las redes para compartir la misión de Dios y alcanzar a más jóvenes para el Señor. Otra de las preguntas que nos están haciendo, creo que estoy tratando de combinar algunas, tiene que ver con la selección de los voluntarios o las personas que nos van a auxiliar en la creación de estos materiales y la incursión en las redes sociales. Wow, bueno, el ¿Cómo han voluntariado hecho? ¿Cuáles serían algunas recomendaciones? el voluntariado es un campo de misión bellísimo para cualquier edad, ¿no? Tanto en la iglesia, por supuesto, ¿no? Como en organizaciones, ministerios y causas que están trabajando en las líneas de fuego, ¿no? Al frente. Entonces, el voluntariado es maravilloso. Definitivamente el poder poner nuestros talentos y poder entender que puedo hacer algo sin necesidad que me paguen y que hay una transacción de esa manera, ¿no? Donde yo puedo servir, es un elemento de trascendencia, especialmente en la generación Z, en la generación de los centennials, de los jóvenes de entre 15 adolescentes y 25 años en este tiempo, tienen una fuerza y una sed por abrazar causas extraordinarias. O sea, definitivamente hay un potencial enorme de voluntariado allí que debemos de acercarlo y es una manera también de darles espacios. Creo que eso es importante. Obviamente, eso requiere de un acercamiento también, requiere de utilizar buenas prácticas. Hay mucho que se ha explorado en relación a eso, que se puede encontrar en las sociedades bíblicas o en diferentes organizaciones que tienen hasta, bueno, el hecho de poder definir un tiempo de voluntariado son algunas de las buenas prácticas, las entrevistas, el conocer a las personas, el poder darle seguimiento también, el encontrar cómo sus talentos se pueden colocar y el hecho de tener experiencias trascendentales. Tal vez ese es uno de los puntos más importantes. Cuando los jóvenes participan de una dedicación de la Biblia por primera vez, de una traducción a una lengua indígena, cuando los jóvenes tienen acercamiento a las comunidades de personas no videntes y ven que la Biblia está en braille y que es enorme, que mide 2 metros, que pesa 90 libras, que es algo tan extraordinario, digamos, cambia sus vidas y su perspectiva incluso de la Biblia, ¿no? Cuando encuentran que las comunidades de sordos es la lengua de señas y la Biblia se está traduciendo a eso. Todo ese tipo de causas, SIDA, niños en riesgo, que muchas sociedades bíblicas lo están haciendo, es una muy buena experiencia que los marca y que los involucra también. Así que creo que es un tema de acercamiento y de conocerles personalmente y construir relación con ellos. También nos están escribiendo y preguntando acerca de la naturaleza del contenido en publicaciones. Wow. Yo creo que en ese sentido, el trabajar con jóvenes siempre nos recuerda que hay una verdad eterna
que no tiene que ver con generaciones, pero que sí es importante como un regalo envolverlo en un papel distinto, eso sí, porque esa verdad eterna, ese mensaje que permanece, sí debe ser presentado de forma innovadora, ¿no? Para las diferentes generaciones. Entonces, al final es el mismo mensaje, pero la manera en cómo lo presentemos es lo que va a cambiar y lo que va a hacer la diferencia. Por supuesto, nuestras Biblias que abrazamos son siempre también, ¿no?, un contenido, repito, que es una verdad eterna, pero de preferencia para alcanzar a jóvenes, pues siempre nos ayudará mucho, un poquito más, un lenguaje más actual para ellos, ¿no? La versión Dios habla hoy, la versión traducción en lenguaje actual, la Reina Valera contemporánea, nos ayuda un poco para que nuestros jóvenes no se confundan y se ofendan cuando la Reina Valera 60 les dice mancebos a los jovencitos o doncellas a las jovencitas, ¿no? Ya es un lenguaje que posiblemente ya no sea relevante para ellos, pero pienso que al final encontramos distintas cosas, como el Salmo 1 en TLA, por ejemplo, que a mí me parece hermoso cuando dice Dios bendice a los que no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Es muy, muy claro, ¿no? Muy práctico, es la misma verdad de bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, de otras versiones, pero que es mucho más claro para los jóvenes. Un mensaje. Hay otra pregunta interesante entre pregunta y comentario y tiene que ver un poco con el tema de cierta resistencia o consideración que ha habido de que la Biblia en el celular, por ejemplo, en las plataformas digitales, en la computadora, en una tableta, no es palabra de Dios porque debe ser el texto físico de hojas y páginas. ¿Cuál ha sido su experiencia al presentar este tipo de proyectos con jóvenes y 100% en redes sociales? Bueno, primero creo que el libro no ha sido sustituido, el libro impreso no ha sido sustituido, ni va a ser sustituido, por lo menos en las próximas décadas tal vez, sino que el libro digital se adaptó a la misma audiencia y lo más que ha tenido, según estadísticas internacionales, es un 30%, digamos, del 100% de lo que antes era el espacio de adquirir libros, digamos. Estoy hablando de la Biblia física, ¿no? Eso quiere decir que sí, muchos jóvenes prefieren la Biblia digital, usan YouVersion, por ejemplo, u otros, que YouVersion es interesantemente, hablando con uno de los colegas de YouVersion, nos compartía que es Latinoamérica la región del mundo que más interacción tiene en YouVersion. Muy interesante, porque eso quiere decir que y principalmente son menores de 30 años. Así que la Biblia digital está llegando para muchos jóvenes, aunque muchos jóvenes también tienen su Biblia. O sea que no ha sido una sustitución total, pero sí también una plataforma que permite video, que permite textos cortos, como nos enseñaba Lea, que permite mucho más colorido, diseños, cosas que para los jóvenes es muy importante, la imagen, ¿no? La forma, pero al final sigue siendo, repito, el mismo mensaje, el mismo proverbio que tal vez leíamos cada día, digamos, de acuerdo al capítulo. Eso está pasando también con los jóvenes, solo que en medios y formatos distintos, ¿no? Que les atraen más. Así que el tema de la lectura digital sí es una oportunidad que se está planteando, pero que no lo sustituye y que sigue siendo esa verdad bíblica, ¿no? Aunque a veces difiera de criterios para algunos, o de preferencia más bien para algunos. Muchas gracias, Marco. Quiero dejarles estos últimos minutos para dejar ¿qué será? Una última orientación, consejo, palabra, ánimo a líderes de jóvenes y pastores de congregaciones y hermanos que están involucrados en el ministerio en los diferentes países en los que se encuentran en relación a esta temática de la interacción de los jóvenes con la Biblia como palabra del Señor. Así que pueden, Marco, los hermanos que han estado con nosotros, si alguno de ellos también quisiera hacerlo, con gusto. Yo solo quisiera leer un verso y darle espacio si alguien más quisiera mencionar muy brevemente.
Dice el libro de los jueces, que es un pasaje clásico cuando hablamos de las generaciones. Dice capítulo 2, verso 8 al 10, en Reina Valera contemporánea, y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, pero era su heredad en el monte de Efraín, al norte. Y murió también toda esa generación. Y se reunió con sus antepasados, y aquí está el reto, que podría ser conclusión también. Después de ellos, vino otra generación que no conocía al Señor, ni sabía lo que el Señor había hecho por Israel. El pasaje creo que nos reta a todos, para que nunca más vuelva a repetirse algo como eso. Gracias, Marco, y vamos a dejar ahí un minuto. Si alguno de los chicos que han estado hoy con nosotros como invitados quiera dejar una última participación. Vamos, pueden abrir su micrófono, creo, y ayudarnos a participar. Gaby. Y yo diría, por último, cerrando, si les pudiera decir algo, es que algo de las cosas importantes que me gustó que dijo Marco es que los jóvenes tienen muchas herramientas y mucha capacidad cuando saben ser dirigidos. Tenemos una gran necesidad de que seamos dirigidos por líderes que nos den la capacidad y nos den esa confianza en poder darle al mundo nuestros talentos y darle a Dios nuestros talentos que nosotros hemos utilizado. Entonces creo que es importante que los líderes sepan abrazar a esa juventud, a esas nuevas generaciones que vienen, y creo que entre todos podemos hacer una gran bendición a los jóvenes, porque nosotros conocemos de lo que estamos, la generación en la que estamos. Entonces solo diría eso, que qué bendición que hay líderes que dan esa oportunidad, y espero que ustedes puedan ser de esas personas que abracen unas nuevas generaciones y dejen ese granito de arena de las personas que vienen y las generaciones que vienen. Muchas gracias, Gaby. No sé si hay alguien más antes de pasar a algunos anuncios concluyendo esta actividad. No sé, Omar, Lea, que han participado con nosotros, o Lili también, si está todavía con nosotros. No, vamos a pasar a la parte de los anuncios. Ok, bueno, agradecemos de todo corazón a hermano Marco, que ha coordinado la participación aquí de nuestros hermanos jóvenes, y contándoles también que nuestro hermano Marco no solo está trabajando con la Sociedad Bíblica de Guatemala, sino en la Sociedad Bíblica Unidas en Latinoamérica, y entonces hay un gran trabajo. Vamos a orar por el ministerio y la actividad ministerial de mi hermano Marco y los chicos en el proyecto Link y los otros proyectos en los que están involucrados en sus iglesias locales. Cada uno de ellos está trabajando también en diferentes iglesias locales y colaborando en el voluntariado de Sociedad Bíblica. Si me permiten hacer una invitación o comentario a los hermanos que nos están escuchando, es hacer eco de esta última participación de Gaby. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes y dejarlos que actúen, darles un espacio de acción. Saúl intentó ponerle su armadura a Davidcito y no funcionaba Davidcito con la armadura de Saúl. No funcionaba. Y Davidcito, con su estrategia, tal vez nos pareciera una locura. Y claro, con el respaldo del Señor hubo una gran victoria, una gran victoria, una gran victoria. Entonces, nosotros no intentemos ponerle nuestras armaduras a los jóvenes. Claro, tenemos mucho conocimiento de la palabra del Señor, tenemos décadas de estar en el ministerio, de rodaje ministerial y de estar predicando y enseñando, y hemos leído miles de páginas de libros que tienen que ver con la Biblia y tenemos un gran conocimiento y una gran experiencia. Creo que esa combinación de este cúmulo de sabiduría que hemos logrado a lo largo del recorrido de estas canas que ya cubren nuestros cabellos, ¿verdad? Y que nos coronan, con la fuerza, la energía, la vitalidad que tienen estos jóvenes en este mundo tan sorprendente y tan nuevo
y totalmente otro. En uno de los comentarios, una persona escribe en el chat aquí de Zoom que se metió a Twitch y no hallaba nada bíblico, nada cristiano. No encontraba nada. Y que luego de un tiempo, pues logró encontrar algo, ¿no? Pero no es algo usual. Así que hay un campo blanco ahí que incursionar y ahí están las ovejas, ¿no? El buen pastor sale en busca de sus ovejas en los campos donde se encuentran y esos campos son ahora las redes sociales y nos toca prepararnos nuestro equipo pastoral para adentrarnos en esos campos también desconocidos para nosotros, incómodos para nosotros los adultos, ¿verdad? Y que vamos a necesitar el auxilio del Señor y el auxilio de esos dones que también el Señor da a la iglesia a través de nuestros muchachos, a través de nuestros jóvenes. Bendiciones, Marco, bendiciones, hermanos. Les agradecemos muchísimo la participación de esta tarde. Yo voy a pedir a mi hermano Ronald que nos auxilie poniendo los promocionales de las actividades que continúan esta semana. La próxima semana vamos a ir, hermano Ronald, al promocional del próximo viernes 27 de agosto. Estamos cada viernes estamos teniendo una conferencia con diferente temática. El próximo viernes el tema será el punto ciego espiritual. Quiero siempre comentar que todas nuestras conferencias, talleres, seminarios y webinars giran alrededor del tema bíblico. Los títulos a veces son un tanto sugestivos, ¿verdad? El punto ciego espiritual que va a ser compartido por el profesor el profesor Carlos, déjenme ver aquí, Carlos de la Barra, el profesor Carlos de la Barra, estará compartiendo con nosotros este tema el próximo viernes en los mismos horarios. Por favor, ahí atentos a las redes sociales donde se publican siempre las formas de acceso. Es muy, muy importante que se registren para que podamos tener el banco ahí de datos y la información de cada uno de los participantes y así enviarles invitaciones y la comunicación y la información de cada uno de los eventos. Eso es el próximo viernes 27, en los mismos horarios de los diferentes países. Y también del diplomado de consejería familiar que se está preparando el próximo 31 de agosto. El próximo 31 de agosto vamos a tener una clase de demostración. El próximo 31 de agosto, una clase de demostración. Y puede también escribir a los diferentes contactos donde se van a estar enviando el link para que pueda participar de la clase demostrativa. Estamos ya, mañana, por ejemplo, si continúa el Diplomado Internacional de la Biblia, de Ciencias Bíblicas. En este también se hizo una clase demostrativa. Yo quiero mostrar, Ronald, si nos ayudas a mostrar algo del pensum de este diplomado de consejería familiar, para que tengamos una idea de los temas que se van a estar tratando en las diferentes semanas. Por ejemplo, el primer módulo, que se va a hablar acerca de la familia como un sistema, las relaciones intrafamiliares con especialistas de diferentes materias abordando estos temas, la psicología del niño, la psicología del adolescente y del joven, algo que hemos estado platicando, algo se ha abordado de una manera así tangencial este tema el día de hoy, la atención pastoral del trauma y bueno, una serie de temas, todos girando alrededor de la consejería y de orientación familiar, herramientas que necesitamos muy, muy importantes para nuestro quehacer familiar. Y luego estos son algunos de los contactos a donde pueden dirigir localmente sus inquietudes, sus preguntas para información en los diferentes países. Ahí está el teléfono para escribir a través de WhatsApp o hacer una llamada local en los distintos países. ¿Ok? Bueno, ya solo nos queda entonces anunciar quiénes han sido hoy seleccionados como ganadores de materiales y recursos bíblicos. Recuerden que la dinámica es que deben comunicarse a las sociedades bíblicas locales para que puedan
informarse de cómo obtener el recurso bíblico que cada sociedad bíblica le entrega a los que resultan seleccionados en la participación de estos webinars. Entonces, de Bolivia, hermana Marita Roca, fue el nombre que nos puso en el chat. Marita Roca de Bolivia. De Perú es Juan Tazur Pérez. De Perú es Juan Tazur Pérez. De Guatemala es Gladys Chillal. Gladys Chillal de Guatemala. De Colombia, Edith Gamboa. De Ecuador, Jimena Vallejo, es el nombre que nos escribió. De Ecuador, Jimena Vallejo. De Chile, Jacqueline Martínez. Y de Argentina, Dora Díaz. De Argentina, Dora Díaz. Los voy a repetir un poco más rápido. Bolivia, Marita Roca. Perú, Juan Tazur Pérez. Guatemala, Gladys Chillal. De Colombia, Edith Gamboa. De Ecuador, Jimena Vallejo. De Chile, Jacqueline Martínez. Y Argentina, Dora Díaz. Dora Díaz. Son los hermanos que han sido seleccionados. Así que bendiciones. Y yo voy a dejar ahora el tiempo al pastor Daniel Oliva para la despedida y la oración final de este evento. Muchas gracias, Pastor Luis. Gracias, querido Marco, y cada uno de los jóvenes que te acompañó, que nos desafían a los que somos de otra generación a tratar de entender y comprender los alcances, los dones, los talentos y todo lo que puede aportarse a la causa del Señor si somos realmente inclusivos con las nuevas generaciones. En mi tierra tenemos un dicho: a veces el problema es que la vaca se olvida cuando fue ternera. Y esto significa que a veces los que hoy peinamos canas o ya no peinamos nada, nos olvidamos que también enfrentamos las mismas dificultades en otro contexto, en otro tipo de dificultades, pero en el fondo las mismas cuando fuimos jóvenes y queríamos llevarnos el mundo por delante con la causa del Evangelio. Así que gracias por todo el trabajo y los aportes que nos dieron. Quiero pedirles a los amigos y amigas que nos acompañaron esta noche que puedan abrir sus cámaras. Vamos a tener el típico saludo y los típicos saludos después de la oración. Pero estemos preparados con nuestras cámaras y micrófonos abiertos. Oremos todos. Padre del cielo y Dios de misericordias, gracias. Gracias por tiempos como estos que al final de una jornada de trabajo nos permite refrescarnos en tu palabra, refrescarnos en las experiencias de otros, refrescarnos también con el conocimiento y los talentos que tú has dado a otros siervos y siervas tuyas y que nos iluminan en nuestros propios caminos y en nuestras propias misiones. Bendecimos la vida de Marco Vinicio, del pastor Luis, de cada uno de los jóvenes que nos acompañaron en este día, porque sabemos que tú estás haciendo una obra grande en sus lugares a través de sus vidas. Y ahora, Señor, que nos vamos a despedir hasta la próxima semana, permítenos mantenernos unidos en la comunión del Espíritu, abrazados por tu amor, querido Padre, y fortalecidos y sostenidos en tu gracia, querido Hijo. En Jesús oramos. Amén. Abra sus micrófonos, Dios le bendiga, salude a su compañero de pantalla y que todo vaya. Saludos. Gracias por participar, Dios los bendiga a todos. Tengo alegría que estamos ustedes. Omar, gracias Lili. Hola Bolivia, saludos a todos. Que los bendiga. Gracias Pablo, gracias Marco. Que bendiga a mis amados hermanos. Bendiciones. Por las clases. Gracias por tanto amor. Dios los bendiga, hermano. Hermano de la iglesia. Hola, hermanita mía, de Rancagua, te amo.